Vitaly Scherbo, una de las figuras de la gimnasia artística que marcó un hito imborrable en la historia de este deporte. Su trayectoria está llena de éxitos, pero también de desafíos que lo convirtieron en un ícono del deporte olímpico. Esta pequeña historia documental explora una pequeña parte de su vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a la comunidad para que puedas disfrutar, al igual que ellos, de las versiones extendidas, sin problemas de modificación y distorsión de los videos por temas de derechos, y sin censura alguna por algunos temas que pueda tocar por parte de YouTube. De esta manera, también me ayudas a que pueda continuar con este proyecto. Tienes el botoncito en la parte de abajo. Por último, muchísimas gracias a quienes ya están en la comunidad apoyando este proyecto. Vitaly Benediktovich Scherbo nació el 13 de enero de 1972 en Minsk, Bielorrusia, en ese entonces parte de la Unión Soviética. Fue gracias a su madre que a la edad de 6 años llegó a la gimnasia artística. Su madre en su momento se había dedicado a la acrobacia, quien en ese momento se dedicaba ahora a trabajar de la noche a la mañana. Su padre no estaba, y para que no estuviera deambulando por la calle, lo metieron a hacer un deporte. Sí, era gordito pero juguetón. Me encantaba la competencia, las flexiones, las dominadas. Cuando los niños son seleccionados para la selección deportiva, suelen observar cómo se realizan los ejercicios físicos. Se me daba bien, así que el entrenador me llevó. Pero para ser honesto, no tenía ninguna esperanza. Scherbo, hasta los 15 años, fue alguien bastante redondo según él y tenía un apodo: Dona. En 1986, Vitaly participó con éxito en el Campeonato Juvenil de la Unión Soviética. Como entrenador en jefe del equipo juvenil estaba nada más y nada menos que Nikolai Andrianov, otra leyenda de la gimnasia artística. Las acrobacias de Scherbo eran especialmente llamativas. Nadie en la selección saltaba tan alto. Sin embargo, en complejidad y fuerza física, era inferior a muchos de sus compañeros. Y sin embargo, a pesar de que no tenía esperanza, a la edad de 11 años, Vitaly completó el estándar de maestro del deporte. Y a los 17, como excepción, estuvo en el equipo nacional de la Unión Soviética. La decisión fue tomada personalmente por el entrenador Leonid Arkayev. Las actuaciones de Scherbo en 1989 lo comenzaron a mostrar como el gran gimnasta talentoso que era, ante un grupo de atletas en el que a Leonid no le era fácil decidir entre quiénes eran los suplentes y los titulares. Pero, para que pudiera brillar ese año, varias cosas sucedieron. A los 17 años, cuando compitió en el Campeonato Nacional de la Unión Soviética, competía como una excepción. Aún no tenía la edad para competir contra los mayores. Y en el segundo aparato, en el ejercicio de suelo, se rompió el ligamento del pie. Entonces hice toda la combinación. Me paré en el tablero, pero el dolor era salvaje. Y de repente escuché a Arkayev gritar al otro lado del pasillo a mi entrenador Sergei: sáquenlo de ahí inmediatamente. No sé cómo lo vio Arkayev. Me llevaron directamente del gimnasio al doctor y decidieron que operar significaba perder demasiado tiempo y no era un hecho que podría recuperarme después de esa operación. Pero los médicos dijeron que había un nuevo método. Vitaly Scherbo cuenta que fue sacado del equipo permanentemente, pero no por la lesión. Después del tratamiento en el que sufrió bastante por su recuperación, pasando un mes en el hospital, regresaba a Krugloy 3 días antes del inicio del siguiente campo de entrenamiento. La base estaba vacía. Estaba acostado en la habitación fumando y una masajista lo vio e inmediatamente informó a Arkayev. 3 días después, en la primer formación, Leonid le dijo que se fuera del equipo permanentemente. Era mayo de 1989.
lo que se hubiera perdido el mundo de la gimnasia si esto hubiera terminado de esa manera. Andrianov, con quien había entrenado en el equipo juvenil, quien era 7 veces campeón olímpico, se rompió la cabeza tratando de averiguar cómo persuadir a Arkayev para que lo llamara nuevamente de regreso, y lo consiguió. 2 meses después, se encontraba ganando 2 medallas de oro en los Juegos Juveniles. Sin embargo, después de eso, no lo llamaron nuevamente, y gracias a esta situación, ya estaba pensando en dejar la gimnasia artística. Ya había decidido dejar la gimnasia, y de repente Arkayev llamó. Dijo: ¿por qué demonios sigues sin estar en el campo de entrenamiento? Llamó a las 8 de la mañana, y a las 9:30, mi entrenador y yo ya estábamos sentados en el avión. En otoño de ese año, fue como suplente al Campeonato del Mundo en Stuttgart, y mientras probaba nuevos saltos, Arkayev casualmente lo dejó subir a la plataforma, mostrando un salto único. Los participantes impresionados comenzaron a preguntar quién era él, a lo que Arkayev solamente dijo: sí, este es nuestra reserva. El equipo, por supuesto, lo ganó todo en Stuttgart. Luego fui a la Copa del Mundo, luego a los Juegos de la Buena Voluntad en Seattle, y destrocé a todos ahí. Ese año de 1989, cuando comenzaba todo, se le otorgó el título de maestro de deportes de la Unión Soviética. Su carrera, a partir de ese momento, solo fue para arriba. 2 de agosto de 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Vitaly Scherbo comenzaría a escribir su nombre con letras doradas como nadie lo había hecho, al ganar 6 medallas de oro en la gimnasia artística. Este logro fue monumental, que incluyó victorias en ejercicios como salto, barras paralelas, anillos, Needs a 9987 and in 9887. And on the rings, he got a 99 in the optionals. Yeah, well, it is good. This is where he crosses the straps. cabello con arzones, Very nice scissors. Beautiful scissor sequence. Just flare right up to the handstand, stock layout, pirouette. y en la general, por equipos e individual. Fue una hazaña que nadie había conseguido hasta ese entonces. Para ser sincero, cuando gané 6 medallas de oro olímpicas en Barcelona, no era exactamente consciente de lo que era. Empezó a llegar recién cuando terminé mi carrera. Vitaly competía con el equipo conformado por Igor Korovichinsky, Grigory Misyutin, Valery Valenky, Alexei Voropayev y Rustam Sharipov. En ese momento, el equipo era el equipo unificado. La Unión Soviética ya se había desintegrado. La clave de su éxito radicó en la capacidad para ejecutar rutinas complejas con una precisión quirúrgica y un estilo inconfundible. Cada uno de sus movimientos era una combinación perfecta de fuerza, gracia y técnica. Su confianza en sí mismo y sus habilidades para manejar la presión en el escenario más grande del mundo lo distinguieron de sus rivales. Y sin embargo, en realidad pudo haber ganado 7 medallas. En su mejor aparato, manos libres, donde era el favorito, ahí cometería un error y salía del área, situación que lo dejaría fuera del medallero. Después de los Juegos Olímpicos de 1992, Scherbo experimentó no solamente el amor y la adoración universal, sino también una serie de eventos desagradables. Su automóvil fue robado en varias ocasiones y su apartamento en Minsk saqueado. Le robaron 2 veces el auto. Así, eran aquellos países que enfrentaban una situación económica difícil después de la desintegración de la Unión Soviética. Todos hacían lo que veían necesario para sobrevivir. Muchos de los perpetradores de estas acciones eran exatletas, incluidos gimnastas. El camarada con el que hablé conocía a esas personas en el mundo criminal.
y cuando me robaron el segundo coche, lo llamé. La policía no pudo encontrar nada en ese momento. El camarada dijo, vamos a hacer todo ahora. Rápidamente encontraron a la persona que robó el auto. 2 días después sonó el timbre y no había nadie, y el coche estaba en la entrada. Más tarde se supo que el organizador del crimen era uno de los mejores amigos de Vitaly, el gimnasta Nikolai Tikhanovich. Gracias a esta inseguridad es que terminaría saliendo de su país para terminar viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando mi esposa Irina estaba embarazada, mi viejo amigo Ed me invitó a los Estados Unidos. En algunas actuaciones de demostración, él mismo había sido ex gimnasta. Se me acercó y me dijo, ven, vive en mi casa, deja que tu esposa dé a luz a un niño en condiciones normales. Ed pagó el seguro y todo eso. Durante 6 meses viví ahí con él. Ayudé en su negocio, en un campamento de gimnasia. Cuando Cristina nació, ya no querían irse. Y así se quedó. Es decir, Irina se quedó con la pequeña. Y yo viajé por todo el mundo haciendo actuaciones. Y así nos vamos a los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, donde sumó 4 medallas de bronce a la alcancía olímpica. Sin embargo, él mismo no lo consideró un gran logro en su momento, a pesar de que la preparación para los Juegos Olímpicos era una prueba muy difícil. El caso es que casi 6 meses antes de los Juegos Olímpicos, la esposa de Vitaly, Irina, tuvo un terrible accidente, sobreviviendo a la muerte. Estuvo en coma durante mucho tiempo. Vitaly, por esta situación, se encontraba en un estado completamente desmotivado, pero ni siquiera eso justificaba la falta de victorias, porque si hubiera querido ganar, él lo hubiera conseguido. Mi mentalidad es simple. Solo hay oro. No importa cuántas platas y bronces hayas ganado. Sin oro, significa que eres un perdedor. Aunque ahora lo valoro de manera diferente. Cualquier medalla es sangre, sudor y noches de insomnio. Para los Juegos Olímpicos, solamente se preparó durante 3 meses antes de ese magno evento deportivo. Posiblemente, con una mayor preparación y motivación, se hubiera ganado alguna medalla de oro más. Tras los Juegos Olímpicos de 1996, tenía la intención de llegar a los Juegos Olímpicos del 2000, pero su carrera se vio truncada en 1997 debido a una lesión. Poco antes de la Copa del Mundo, se rompió la muñeca y se dislocó 2 dedos al aterrizar torpemente en las barras paralelas durante una actuación de exhibición en Sacramento, California. Después de eso, durante varios meses, intentó volver a su nivel anterior, pero fue en vano. Como dato interesante, es que Vitaly Sherbo tuvo la oportunidad de trabajar en el circo. Cuando llegó por primera vez a Estados Unidos de Norteamérica, lo convencieron para que diera un espectáculo de 30 segundos por $3,000 a la semana. El círculo en cuestión era el Du Soleil. Esa era una gran cantidad para aquella época en el que no le pagaban tanto a nadie. Así es como tuvo la oportunidad de dedicarse a ese medio. Sin embargo, su ambición y visión para el futuro eran distintos. Durante un tiempo, se dedicó a ello, pero no en el Du Soleil, sino en un espectáculo que daba durante 15 minutos, recibiendo $1,500 a la semana. Según él, el circo es un lugar donde se puede generar muy fácil y muy rápido dinero, pero desaparece con la misma facilidad. Juzgue usted mismo. ¿Por qué podría necesitar un circo? Dar vueltas hasta los 40 años y a los 40 encontrarse en la calle sin dinero, sin profesión, e ir a trabajar a un lugar por $8 o $10 la hora. Esta visión y su retiro del deporte es que lo llevaron a que pusiera su propio gimnasio. Siempre tuvo planes de abrir su propia escuela de gimnasia y decidió que era el momento adecuado después de la lesión que le puso fin a su carrera. Sherbo inicialmente investigó en Phoenix como una ciudad para construir un gimnasio e incluso hizo que se eligieran terrenos en Arizona. Pero antes de comenzar a construir, Sherbo decidió mirar a Las Vegas como un posible sitio también. Resultó que el sur de Nevada sería una opción mejor. No había escuelas de gimnasia y la ciudad crecía a lo grande.
así que cambié de opinión y construí la escuela aquí. La gimnasia es lo que más conozco. Pensé que podría ser un activo para los niños y la comunidad de aquí. El gimnasio de Sherbo se completó en 1998 e inicialmente él se desempeñaba como entrenador para todos los niveles, así como secretario, recepcionista y gerente de finanzas. Después de un gran crecimiento de más de una década, Sherbo contaba con alrededor de 20 empleados trabajando en el gimnasio y ha llegado a tener, al mismo tiempo, alrededor de 500 alumnos inscritos. Y lo siguiente es un poco de lo que tiene que decir con todo lo que se ha enfrentado. La formación estadounidense, por supuesto, es muy diferente a la rusa o la china. Los niños son diferentes aquí. No es que no respeten al entrenador, pero no le hacen reverencia. Explicas algo y la persona simplemente ve a través de ti. La psicología es simple. Pagué dinero por el servicio, por favor bésame el culo y haz todo lo que yo quiera. Y el entrenador ruso puede gritar, abofetear, por lo que en Estados Unidos generalmente puede ser demasiado. Puede ser difícil contenerse, porque parece que lo sabes todo. Entiendes cómo enseñar, se lo explicas a un deportista y todas las palabras son como guisantes contra la pared. Además, hay padres de los que nunca se sabe qué esperar. Muchos, por ejemplo, piensan que no hay nada más fácil que enseñar a un niño a dar un mortal atrás. Sí, es simple, pero solo si reclutas a los niños, como una vez nos reclutaron a nosotros. Cuando el entrenador llegó a la escuela para una selección de educación física, vio a cada niño para comprender qué tipo de músculos tenían. Seleccionó a los más adecuados, a unas 40 personas, de las cuales una docena fueron eliminados en la primera lección y otra docena o dos una semana después. Se necesitaron exactamente 2 minutos para enseñar a los que se habían quedado a hacer saltos mortales. Aquí te traen niños con tal conjunto de defectos físicos que no tienes que pensar en ningún deporte en absoluto, sobre todo sobre gimnasia. Necesitan una niñera, no un entrenador, y deberías ser una niñera, sin mostrar tus verdaderas emociones en este sentido. Y esto no es fácil. Pero la historia de Vitaly Sherbo también tiene su lado oscuro. En octubre del 2007, en el contexto de un escándalo sexual de alto perfil en Hollywood, en torno al productor Harvey Weinstein, la campeona olímpica Tatiana Gutsu hizo una fuerte declaración uniéndose al movimiento Me Too. En sus redes sociales, Gutsu relataba que en 1991, en Stuttgart, Alemania, ella, cuando tenía 15 años, se convirtió en víctima de Sherbo. Gutsu también acusaba a otros seleccionados de la selección de la Unión Soviética de inacción, a Tatiana Toropova y Rustan Sharipov. Sherbo, en respuesta a las acusaciones, 27 años después, demandó a su excompañera del equipo nacional. Sin embargo, no se informó muchísimo más sobre este caso. Solo 2 semanas después de la sorprendente declaración de Gutsu, publicó un nuevo post diciendo que no habló sobre lo sucedido en Alemania por dinero o relaciones públicas. Gutsu escribió que quería liberarse de los malos recuerdos que le habían lastimado durante muchos años y que perdonaba a todos los que la habían lastimado. La historia muchísimo más completa de este caso la tienes en el video de Tatiana Gutsu. Sin embargo, para ese momento, era muy poco probable que eso trascendiera. En Alemania, el castigo por el abuso de menores es muy estricto, pero existe un estatuto de limitaciones. 20 años después, en que la víctima cumplió 18 años. En este caso, habían pasado 23 años. Además, era casi imposible obligar a Sherbo que fuera a Alemania para una audiencia judicial, si es que se llevara a cabo, y Tatiana Gutsu no podría demandar a Vitaly en Estados Unidos por violación, que presuntamente ocurrió en Alemania. Sin embargo, han existido ciertas declaraciones anteriormente que llegó a dar Sherbo que se pueden interpretar que por su forma de ser pudo ser muy real lo expuesto por Gutsu. Esta es una de estas declaraciones. No voy a ser modesto. He visto a muchas mujeres en mi vida
Estoy acostumbrado a obtener lo que quiero de las mujeres. Y entiendes lo que quería de ellas. Que cada quien saque sus conclusiones. Yo no les puedo decir si esto es real o no. Solo nos queda creer en lo que queramos con la información que hay y el sesgo que cada uno tenga. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero aclarar que en cada video donde trato estos temas jamás doy mi punto de vista, a menos que diga explícitamente que es mi opinión. Y lo que menciono en los videos es de otras fuentes, testimonios y otros medios periodísticos, etc. Y quiero aclararlo, porque en estos videos hay quienes piensan que yo les doy una intención, y más cuando trato específicamente estos temas. Y esto lo he visto bastante en el video de Renal Knish y el caso de Olga Korbut, donde todo lo que se menciona en ese video es lo que se menciona en los medios rusos, con entrevistas y opiniones de aquel país. Y esto lo quiero aclarar porque estos temas son muy sensibles y ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta si es real o no, más que los propios protagonistas de estos eventos. Pero bueno, ahora regresemos nuevamente a la historia de Vitaly. Vitaly actualmente sigue en Estados Unidos, pero ya no con su primera esposa. Después del accidente que tuvo donde estuvo a punto de perder la vida, su situación cambió y comenzaron los problemas. Y con Irina, la vida en común no funcionó. Ella nunca había trabajado mientras vivíamos juntos, así que le resultaba difícil entender lo que era ganar dinero. No entendía la vida que yo le estaba proporcionando. Tal vez por eso no lo apreciaba mucho. Nos separamos cuando ya no teníamos ningún sentimiento el uno por el otro. Nuestra separación duró bastante tiempo y entendí que eventualmente nos divorciaríamos, pero esperé para que mi hija no se sintiera tan herida. Antes de que Irina se estrellara con el coche, todo era perfecto y después, como si lo hubieran reemplazado. Es difícil decir quién tiene razón y quién no. No somos ángeles. Bueno, no podía vivir con ella. Su segunda y actual esposa la conocería gracias a un circo, que antes había sido una gimnasta. Según Sherbo, se conocieron de pura casualidad cuando los artistas fueron a su gimnasio para entrenar antes del espectáculo. Posteriormente, y pasado el tiempo, la encontró de nuevo trabajando como vendedora en una tienda rusa. Resulta que el circo se había ido abajo y tenía que vivir de algo. Y a partir de ese momento, comenzaron a salir juntos y ella comenzó a trabajar en su gimnasio. Vitaly en total ganó 10 medallas olímpicas y 23 medallas en campeonatos mundiales, un logro que pocos han igualado. Hoy en día, Sherbo sigue vinculado al mundo de la gimnasia artística a través de su academia y proyectos educativos, donde, según él, la mayoría solo lo ve como un entrenador más. Y también ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Gimnasia Artística Internacional en reconocimiento a su contribución inigualable a la gimnasia. Vitaly Sherbo no solo es una leyenda de la gimnasia, sino también un testimonio viviente de cómo el espíritu humano puede superar cualquier adversidad.